Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Agradecemos su participación en este evento. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a través de su Escuela Judicial, desarrollan su programa de difusión de la cultura jurídica 2023. En este marco, se desarrollará la conferencia en línea titulada La nueva teoría probatoria en el Código Nacional de Procedimientos Penales, alcances científicos. Para disertar el tema, tenemos el agrado de contar con la participación del doctor en Derecho Juan Antonio Maruri Jiménez, presidente de la Academia de Peritos en Ciencias Forenses y Consultoría Técnica Legal AC, y catedrático de la Escuela Judicial del Estado de México. Acto continuo, daré lectura al resumen curricular del expositor para enseguida cederle el uso de la palabra. El doctor Juan Antonio Maruri Jiménez tiene como formación la licenciatura en Derecho, es especialista en Derecho Penal, maestro en Derecho Penal, maestro en Investigación, maestro en Derecho Procesal Penal, maestro en Ciencias de la Educación con formación en Docencia de Investigación, doctor en Derecho Penal, doctor en Política Criminal, doctor en Derecho y doctor en Educación. Se ha desempeñado como abogado litigante en materia civil, amparo y familiar. Servidor público en la Dirección General de Ejecución de Sanciones, en la Dirección General de Instituciones Abiertas y en el Departamento de Investigaciones Criminológicas del órgano administrativo desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, docente certificado de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Penal CETEC, en los bloques de jueces, ministerios públicos y defensores de derechos humanos, policías y peritos. Actualmente se desempeña como defensor particular, asesor jurídico de víctimas, consultor técnico, perito en criminalística, perito en documentoscopía y grafoscopía y perito en investigación forense en el sistema de justicia penal acusatorio en México. Presidente de la Academia de Peritos en Ciencias Forenses y Consultoría Técnica Legal AC, secretario general y director de vinculación académica del Instituto de Neuropsicopedagogía de Orientación y Capacitación Continua AC, director del Centro de Evaluación Académica de Peritos en Ciencias Forenses y Consultoría Técnica Legal. De conocer. Coordinador del Centro de Vinculación en el Instituto Ejecutivo Mexicano con la Universidad Ejecutiva del Estado de México, con el Centro Jurídico y Universitario y con la Universidad CIDAE. Catedrático de la Escuela Judicial del Estado de México y del Estado de Nayarit en diversas universidades e instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional. En temas jurídicos, ciencias forenses, salud mental, prevención de violencias, sistema penitenciario, cultura de la paz, perspectiva de género, derechos humanos, psicología jurídica y forense, criminología, tanatología y trabajo social, mecanismos alternos de solución de conflictos, sistema integral de justicia para los adolescentes, fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y derecho fiscal. Colaborador experto en el Índice sobre el Estado de Derecho en México del 2018 al 2023 por World Justice Project. Investigador de red temática en ciencias forenses del CONACYT y la UNAM. Colaborador del Índice de Sostenibilidad de las OSC, la edición del 2020 al 2022 para México. Del Registro Federal de Organizaciones Civiles de la Secretaría del Bienestar, miembro del claustro doctoral del Instituto del Registro Federal de Organizaciones Civiles de la Secretaría del Bienestar, miembro del claustro del doctoral del Instituto Mexicano de Victimología AC, presidente del claustro doctoral de la Academia de Peritos de Ciencias Forenses y Consultoría Técnica Legal AC, miembro honorario abierto del Secretariado Técnico para el análisis y estudio de la reforma constitucional y el marco legal del Estado de México, miembro activo de Fitness de la
comunidad de especialistas certificados del mundo y miembro asociado del Colegio de Abogados del Valle de México, AC, filial Ciudad de México. En disertaciones y publicaciones literarias tenemos 100 conferencias en diversos temas de foros nacionales e internacionales, 30 artículos en revistas científicas y de opinión en Argentina, España y México, en temas de criminalística, criminología, sistema penitenciario, proceso penal acusatorio, educación política pública, derechos humanos, compliance penal y fiscal y fortalecimiento de organizaciones civiles, así como 8 libros y 10 colaboraciones en diversos países, entre ellos, los más recientes, la transición del sistema de justicia penal en México, de la implementación a la consolidación de las buenas prácticas de los operadores jurídicos 2018, repensar en la cárcel de INACIPE 2020 y Código Nacional de Procedimientos Penales en 600 preguntas y respuestas, cuarta edición 2023. Bien, sin más preámbulo, le cedemos el uso de la palabra a nuestro distinguido expositor. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Buena tarde. En especial un agradecimiento por la invitación a esta disertación al presidente del Tribunal Superior de Justicia, doctor magistrado Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, también al director general de la Escuela Judicial del Estado de México, doctor Jaime López Reyes, a los cuales extiendo mi más cordial saludo y reitero mi sincera amistad, a la coordinadora de Enlace Académico María de la Luz Ruiz Beltrán, también a la maestra Liliana Aguirre Gómez, directora de Comunicación, Extensión y Vinculación de la Escuela Judicial del Estado de México, y también el agradecimiento especial por esta invitación personal a la maestra Norma Angélica Fernández García, jefa del departamento adscrita a la unidad académica Tlalnepantla de la Escuela Judicial del Estado de México. Bien, pues esta charla de gran interés para abogados, peritos, policías, incluso para todos aquellos operadores jurídicos de este sistema de justicia penal. Eh, una cuestión bastante interesante sobre este tema muy eh, difícil de retomar en la cuestión práctica, en la cuestión académica, pero sobre todo en la cuestión de teorizar esta parte de la nueva teoría probatoria en el Código Nacional de Procedimientos Penales, alcances científicos, de lo cual me voy a permitir pues darles una pequeña charla, un esbozo de un trabajo de investigación que se ha llevado a cabo de ya casi 10 años, que lleva la publicación de este Código Nacional de Procedimientos Penales el 5 de marzo de 2014, pero bueno, empezamos con esta investigación antes de que se publicara el código, precisamente por esa gran importancia, esa gran relevancia. Ya mencionaba la maestra Angélica, una de mis obras a las que más he dedicado investigación y tiempo respecto a este sistema de justicia penal es el Código Nacional de Procedimientos Penales en 600 preguntas y respuestas. Y de ahí me doy a la tarea de diversificar algunos temas con figuras específicas y en el caso de la nueva teoría probatoria me parece un tema muy interesante que si lo llevamos a cabo de esa manera sistémica, tal como lo es la teoría del delito en el derecho penal, nos llevará a llevar un trámite bastante sencillo, bastante dinámico en lo que es la práctica del proceso penal acusatorio, sin necesidad de llegar o de regresar a las viejas prácticas, ¿no? Porque vemos actualmente que estamos inundados de esas viejas y malas prácticas a nivel eh, general en todos los estados de la República y es por ello importante replantear este tema. Primero, haciendo dos grandes cuestionamientos como preliminares de la prueba. ¿Para qué probar? Pero sobre todo, ¿qué probar? Esa es una cuestión de gran interés. Dos preguntas que tal vez no nos hacemos
o no la reflexionamos antes de iniciar alguna actividad en este proceso penal acusatorio. ¿Para qué probar? ¿Para qué vamos a probar algo que tal vez no se necesita probar o para qué probar algo que no tenemos los medios probatorios suficientes? ¿Qué probar? Pues actualmente el Código Nacional nos habla de la libertad probatoria, pero esa libertad probatoria tiene ciertos límites, límites que debemos conocer nosotros como operadores jurídicos y no esperar a que ese límite nos lo ponga la ley. ¿Qué probar? Pues probar en este caso cuestiones muy específicas de palabritas que les he pedido en cada intervención que tengo en conferencias, foros, talleres, clases, que tengan muy en cuenta las palabritas de lo que es útil, lo que es pertinente y también aquello que es importante para el proceso, es decir, útil, pertinente, importante, para que de esa manera podamos probar de manera eficaz y podamos probar lo que realmente necesitamos probar. En el objeto del Código Nacional de Procedimientos Penales también nos habla en su artículo segundo, que es establecer las normas que han de observarse en la investigación, pero también el procesamiento y la sanción de los delitos. Procesamiento, hablando de ello no como una referencia a lo que es proceso, procesar, procedimiento penal, no. Aquí nos habla de una cuestión meramente criminalística y se refiere precisamente al procesamiento de los indicios, que como ya veremos y lo he también mencionado en muchos foros, en muchos aspectos escritos también. Este proceso penal acusatorio tiene un corte meramente científico y lo vemos precisamente a partir de estos conceptos que están insertos en el mismo código y que lo vamos a ver de lleno cuando hablemos de tal manera específicamente sobre la nueva teoría probatoria. También este procesamiento y la sanción de los delitos para esclarecer los hechos, que es una cuestión muy distinta, y aquí quiero hacer énfasis en esta gran distinción. Durante el procedimiento penal, las partes integrantes o las partes intervinientes no estaremos obligados o sujetos a descubrir o hacer valer una verdad. Sabemos que no existen verdades absolutas y que puede haber verdades relativas y que esa cuestión de relativo tiene que ver tanto para la parte que oferta y desahoga como para el juez, que es quien valora y determina el fallo en cuanto a esa valoración de las pruebas que se desahogan ante él. Es por ello que si vamos a la cuestión literal de este artículo, nos habla esclarecer los hechos y jamás nos dice que tenemos que acreditar la existencia de la verdad o tenemos que hacer valer la verdad. No, aquí basta con la cuestión del esclarecimiento de los hechos. ¿Cómo haremos este esclarecimiento de los hechos? Bueno, pues también otra cuestión muy errónea, muy equivocada que tenemos los operadores jurídicos es entrar de lleno al trámite del procedimiento penal para analizar, para cuestionar, para detallar, para encuadrar, para moldear un tipo penal, es decir, la descripción típica de un delito o de un hecho delictuoso que se le ha imputado a una o a varias personas. Realmente ese no es el objetivo del Código Nacional, ni mucho menos del procedimiento penal, sino que nos dice de esta manera, resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito. Y es por ello que también a este Código Nacional y este procedimiento penal se adhieren aquellos mecanismos alternos de solución de conflictos o de controversias. ¿Por qué? Pues porque de entrada este Código Nacional nos habla de resolver el conflicto, no únicamente de sancionar los delitos, como también lo establece eh, renglones más arriba. Pero vean esta importancia. Si abordamos este procedimiento penal de inicio, no como una problemática ya de la comisión de un delito, sino de la existencia de un conflicto,
pues podemos tener varias aristas para la resolución de ese conflicto que surge con motivo de la comisión del delito o del hecho delitoso. Tenemos los mecanismos alternos de solución de controversias o de conflictos que son bastante benévolos y que si sabemos cómo es su práctica y si los aplicamos de una manera correcta, pues esto no nos hará llegar hasta la audiencia de juicio e incluso podemos abatir costos en cuanto a tiempo, dinero, esfuerzo, dedicación y sobre todo que ahora el aparato del sistema de justicia, el aparato de justicia como tal, pues está colapsando de nuevo. Vemos después de la pandemia que ha habido mucho rezago y esto implica también el hecho de que no aplicamos estos mecanismos alternos de solución de conflictos porque no sabemos que precisamente el objeto del Código Nacional de Procedimientos Penales y del procedimiento penal como tal pues se refiere a la resolución de un conflicto. Entonces, ¿tendríamos que constituirnos en mediadores y conciliadores? Sí, también debemos conocer de esas habilidades, de esas herramientas, de esas técnicas. Importante saber también que este conflicto pues se refiere a una expresión de dos o más tendencias que se cruzan en un tiempo y un espacio o circunstancia. Se refiere a una confrontación como tal que normalmente es contradictoria, excluyente e incluso en ocasiones irreconciliable, por lo cual cada persona o cada una de las partes tiene una versión aparente, dual y también contradictoria. Entonces, sí necesitamos del acompañamiento de un mediador, de un conciliador o por lo menos de un experto que conozca de estos mecanismos alternos y obviamente que conozca también de las reglas de este procedimiento penal. Importante hablar también de los principios que rigen la prueba penal y para ello me voy a permitir compartir una diapositiva. Bien, en esta diapositiva nos habla de estos principios, que es muy importante establecer que a partir de la reforma constitucional de 2008 nos habla de la investigación, que en su artículo 21 nos establece que será única y exclusivamente a través del Ministerio Público, ahora con una salvedad o con una adición, que también hablamos de la investigación privada y esto se adiciona al Código Nacional de Procedimientos Penales en la acción penal por particulares. Y vemos también de ahí lo que ya les comentaba, la libertad probatoria. ¿A qué se refiere la libertad probatoria? ¿Qué es la libertad probatoria? ¿Cómo la vamos a llevar a cabo? Precisamente libertad probatoria es de acuerdo a los cánones de la experiencia, no únicamente práctica, sino también científica, las partes atendiendo a la cuestión de utilidad, a la cuestión de pertinencia, pues debemos hacer valer los medios de prueba, ¿cuáles? Los que consideremos pertinentes para poder llevar a cabo esta cuestión investigativa, pero sobre todo que tenga esa convicción ante el juez. Hablaremos también de el objeto de la prueba a través de la teoría del caso, de sus tres grandes aspectos que son el aspecto fáctico, el aspecto jurídico y el aspecto probatorio. Importante también en este proceso penal acusatorio. ¿Quiénes pueden probar? Bueno, pues anteriormente únicamente probaban la Fiscalía o el Ministerio Público y la defensa, pero vemos que hoy en día aparece una figura novedosa que tiene un gran peso, por lo menos en cuanto a su condición específicamente expresa en el Código Nacional de Procedimientos Penales, aunque vemos en la realidad que pues únicamente es un adhesivo del fiscal y me refiero al asesor jurídico de víctimas, el cual tiene bastantes facultades, bastantes cuestiones intrínsecas, explícitas en la cuestión de que tiene esa autonomía que tanto se ha luchado en materia de derechos humanos, en materia de protección a las víctimas y ahora que tenemos esta figura, desgraciadamente, más desde el ámbito público se ha desdeñado, se ha tergiversado,
porque es, repito, únicamente un adhesivo a la fiscalía, lo cual no debe ser porque tiene autonomía y también autonomía en esta cuestión de quién puede probar. El asesor jurídico de víctimas también tiene esa capacidad, pero sobre todo esa facultad. La prueba penal como instrumento en el cual convergen las partes, converge también el conocimiento que tenga cada uno de los actores en este procedimiento penal, pero sobre todo la convicción en cuanto al conocimiento de qué medios de prueba voy a preparar, qué medios de prueba voy a ofertar para que sean desahogados como prueba. Todo esto siempre y cuando tengan una tutela efectiva de los derechos humanos, es decir, que estemos apegados a este sistema de protección de los derechos humanos. Respecto de este tema, el juez y la prueba penal, también vale la pena poder compartir esta diapositiva. ¿Cómo es esta dinámica del juez y la prueba penal? Precisamente para no caer en errores, para no caer en excesos y no caer en cuestiones que ignoramos. El juez es el receptor de la prueba para su desahogo. El juez no investiga. Quienes investigan en su caso y en las etapas correspondientes son las partes, no el juez. El juez es el único o quien dirige el debate, es el director de ese debate. El juez no trata de descubrir la verdad de manera activa, sino que a través de los elementos que se le proporcionan, él hará lo referente al esclarecimiento de los hechos y en base a ello emitir su fallo, pero nunca hablar de verdad, como ya se los mencioné y lo reforzaré más adelante. Analiza la teoría del caso de las partes y de ahí también, pues, el principio de inmediación, que se refiere a que el juez debe estar presente en todo momento y en todas las diligencias en las cuales deba presidir. Es una cuestión muy importante que en la actualidad ha servido muchísimo para tener esta disciplina, esta nueva forma de rehacer el procedimiento penal y bueno, esto también se conforma, se confirma y se complementa con algunos aspectos doctrinales de algunos autores, como son Lawrence Cohen en el planteamiento del modelo inductivo, Mariana Gascón con el planteamiento del modelo epistemológico, Michel Tarufo, por supuesto, con la cuestión de la verdad relativa, y es de ahí que les he hablado esta cuestión, que nos dice si buscamos darle al juez la verdad absoluta, perderemos el tiempo, porque tal cual no existe la verdad absoluta. Y si hablamos de verdades relativas, pues ese relativismo nos afecta y nos puede impactar a todos. Entonces nos vamos mejor a la cuestión de el uso de las premisas para poder esclarecer esos hechos a través de la investigación criminal de un aspecto científico. También Jordi Ferrer Bertrán nos habla de la probabilidad de lo ocurrido y esto relacionándolo con los principios de la criminalística, que uno de los dos últimos se refiere precisamente a la probabilidad y por último nos habla este tema criminalístico de la certeza. También nos dicen que no es posible alcanzar la verdad absoluta, ya que no está al alcance de persona alguna. Y esto, reiterando con estos autores, es algo que si borramos de nuestra mente la cuestión de que voy a esclarecer la verdad de los hechos, la verdad material, la verdad histórica, la verdad jurídica, pues perderíamos el tiempo. Mejor sería aplicar estas cuestiones, estos aspectos doctrinales, prácticos, teóricos, pero sobre todo científicos, para lograr un esclarecimiento de los hechos. También muy importante compartir esta diapositiva que nos dice lo siguiente. La finalidad de la prueba y de la valoración a cargo del juzgador debe ser el acercamiento, es decir, una cuestión de probabilidad y certeza, ya se los mencionaba con los principios de la criminalística, a los hechos que acontecieron, no como verdad material o histórica, sino únicamente como acercamiento a lo que realmente aconteció. Y esto es así porque eh,
En este aspecto de las directrices de la libertad probatoria, nos encontramos con 4 puntos muy importantes que se los voy a comentar. Esclarecer los hechos no significa llegar a la verdad, sino que objetivamente lo expresado y demostrado por las partes le genere convicción al juez. Otro punto. Esclarecer los hechos entonces representa un estándar probatorio menos exigible para el juzgador que encontrar una verdad absoluta, ya siquiera una verdad relativa. Entonces, hablamos aquí la cuestión de este estándar probatorio de esclarecimiento de los hechos y no hablar de verdades ni relativas ni absolutas. Aunque este estándar es menos exigible, sí es material y humanamente alcanzable, porque el hecho de esclarecimiento de los hechos y precisamente a través de la prueba científica se puede llevar a cabo, es viable, es correcto y en este caso pues es lo más sano para poder aportar a la emisión del fallo del juzgador. También nos dice que lo que es material y humanamente alcanzable es viable y útil para la finalidad para lo cual se estableció. Entonces vemos que estas 4 directrices en específico nos van a ayudar a que esta actividad probatoria sea lo más cercana posible a el esclarecimiento de los hechos a través de la emisión del fallo. Importante hablar también de la fuente de la prueba. La prueba es el origen de la información de los hechos. Es un aspecto extra procesal que después se incorpora al proceso. Las pruebas como tal o los medios de prueba están fuera del proceso y ya una vez que se inicia el proceso, los podemos incorporar, podemos mencionarlos para poder después ser desahogados. Es el hecho del cual se sirve para deducir el esclarecimiento de los hechos, es decir, los medios o elementos de prueba y también en su conjunto, tal cual como están establecidos en la nueva teoría probatoria, va a ser algo que nos va a ayudar de una manera muy sencilla, muy dinámica, muy científica sobre todo, y esto no nos va a llevar lugar a duda de que si nos concatenamos de una manera correcta con los peritos, con su actuar, pues esto va a resultar un éxito pleno. No se debe al proceso, sino que existe por sí misma. Es decir, la fuente de la prueba existe sin que exista el proceso. Y el hecho de que exista sin que el proceso exista o sin que sean incorporadas al proceso, eso no les quita su existencia. Esos medios de prueba o fuentes de la prueba siguen ahí intactos. Se incorporan a través de los distintos medios de prueba y a través también de los medios o canales específicos. Es lamentable que hoy en día, ya a casi 10 años de la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, existan defensores o fiscales que desconozcan el trámite del cómo incorporar medios de prueba. Es una cuestión que efectivamente no está a la usanza mexicana, es decir, no estaba en el sistema tradicional o el sistema anterior, pero que es copia de otros países y que es una técnica muy sencilla. Sin embargo, en el Código Nacional está muy dispersa, está acomodada en los artículos de una manera asincrónica, es decir, no lleva una secuencia y por ello de ahí la tal vez la equivocación de los operadores jurídicos que aún no aciertan en esta cuestión de la incorporación de los medios de prueba. Un documento, su contenido y el hecho declarado por el testigo perito, esto es un ejemplo de lo que vamos a ver también respecto de la practicidad del medio de la fuente de prueba y el medio de prueba para ponerles como ejemplo esto que hemos hablado, compartir esta diapositiva, que ahí nos presenta precisamente la practicidad del medio de la fuente de la prueba y el medio de prueba. Fuente de la prueba puede ser el documento, su contenido o el testimonio de la víctima. Y ya como tal el medio de prueba, la documental o la pericial. Entonces, esto es lo que nos conlleva precisamente a conocer parte de lo que es la teoría general del proceso aplicada también a este procedimiento penal. Los medios de prueba nos dice que están constituidos por la actividad procesal
nacerán, se formarán y concluirán en el proceso. Ya hablábamos de esta extraprocesalidad, es decir, están fuera de, y nacen, se forman y concluyen en el proceso cuando son incorporados. La forma en que las fuentes se incorporan al juicio pueden ser reales o personales y a través de distintos medios o distintas modalidades como son la documental, la prueba material, prueba testimonial, prueba pericial, etcétera. Y bien, ahora entramos de lleno a este tema de la nueva teoría probatoria en el proceso penal, su aspecto integrador, para lo cual es importante que puedan visualizar esta diapositiva que nos dice, ¿por qué nueva teoría probatoria? Bueno, pues es nueva porque surge del Código Nacional de Procedimientos Penales, a pesar que, reitero, ya vamos para 10 años de la publicación de este Código Nacional de Procedimientos Penales. Sigue siendo nueva eh, porque surge de este Código Nacional y no estaba anteriormente, no existía. Es una nueva teoría sistémica, ya les mencionaba, tal como la teoría del delito. No podemos hablar del paso 3 si no estamos en el paso 1 primero, no podemos avanzar al 5 si no pasamos por el 4, hablando esto de los conceptos que más adelante vamos a detallar. Hay un antes de llegar a la prueba como tal, al concepto de prueba. Lo que todavía en algunas materias se habla de manera indiscriminada de lo que es la prueba. Aquí vamos a ver que es un concepto específico, es un concepto meramente científico y es el concepto final precisamente de esta nueva teoría probatoria. Intervienen la ciencia y la lógica, entonces no podemos únicamente hablar por hablar de prueba, de medio de prueba, de incorporación, de ofrecer, de desahogar. No, esto lleva un aspecto científico bastante cuidado y cuidadoso en este aspecto del Código Nacional de Procedimientos Penales. También contiene diversos tratamientos en las etapas del proceso penal, es decir, eh, los distintos conceptos o elementos de la teoría probatoria específica y necesariamente por sus cualidades y características deben establecerse en algunas etapas del proceso penal y no hablar de manera discriminada en ellas. Y también por lo mismo tienen una valoración distinta en cada concepto. Bien, pues regresamos a esta parte de la exposición viendo que los conceptos de la nueva probatoria de la nueva teoría probatoria son 5. Empezamos por el antecedente de investigación, después seguimos con el dato de prueba, medio de prueba, elemento de prueba y prueba como tal. Esto tiene un sustento más que científico, también constitucional y legal. Por ello es que, reitero, esta inclusión de la nueva teoría probatoria como un aspecto científico, porque legalmente ya está, ya lo tenemos en el código. Su fundamento constitucional es el párrafo segundo del artículo 16, así como las fracciones 2, 3, 4, 5 y 9 del apartado A, así como la fracción cuarta del apartado B del artículo 20 constitucional. Importante para reforzar esta teoría o para darle ese previo es hablar de los actos de prueba. ¿Qué son los actos de prueba? Se mencionan en el Código Nacional de Procedimientos Penales, aunque no se detallan o no se conceptualiza como tal. Pero hemos de hablar de los actos de prueba como aquellos actos realizados por las partes ante el juez o el tribunal de juicio oral, cuyo objeto es incorporar los elementos de prueba destinados a verificar sus proposiciones de hecho. Esos son los medios de prueba. ¿Y cuáles son las finalidades de los actos de prueba? Perdón, sí, en la anterior les mencionaba actos de prueba y aquí en esta cuestión vamos a ver cuáles son las finalidades de estos actos de prueba. De la parte acusadora será el persuadir al tribunal con un alto grado de certeza acerca de todos y cada uno de los extremos de la imputación delictiva de la que hace la fiscalía. Por parte de la defensa, su finalidad será cuestionar la posibilidad de adquirir certeza sobre uno o más de los extremos de la imputación delictiva, es decir, la parte acusadora, la fiscalía, querrá persuadir al tribunal
respecto a todos los elementos que ocupa para su acusación y posteriormente medios de prueba para desahogarse como prueba. La labor de la defensa será cuestionar esa posibilidad de certeza, es decir, desestimarlos, pero de una manera científica, de una manera legal, de una manera lógica, y no únicamente, digamos coloquialmente, meter el pie por meterlo, ¿no? Sino que aquí la cuestión es, con bases específicas, con bases bien sustentadas, refutar o en su caso cuestionar los elementos de la acusación del fiscal, pues para ejercer precisamente una defensa adecuada. Y bien, ahora entramos a los conceptos de la nueva teoría probatoria como tal, que son el antecedente de investigación, que es el primero, que el Código Nacional nos dice que es todo registro incorporado en la carpeta de investigación que sirve de sustento para aportar datos de prueba. Si nos vamos a una cuestión analítica de este concepto, nos habla de todo registro, cualquier registro. ¿Qué tipo de registro? Un nombre, un conjunto de caracteres, de dígitos, fotografías, objetos en un lugar, ya sea abierto, cerrado, mixto, obviamente un cadáver, un arma, etcétera. Todo registro, todo lo que pueda ser registrado, ya sea también un documento, la fijación del lugar de los hechos a través de una imagen, de un video, etcétera. Muy importante, este antecedente tiene que ser incorporado en la carpeta de investigación. Si existe, como lo hablamos en su momento, respecto de los elementos de la prueba, que son, nos habla de que son extraprocesales, pues aquí en este caso, si este registro no está incorporado en la carpeta de investigación, no tiene vida dentro del procedimiento penal. Y que también nos dice que nos sirve de sustento para aportar datos de prueba. Entonces, sintetizando y analizando este concepto, nos dice que es todo registro que está incorporado en la carpeta de investigación y por lo tanto hablamos que el antecedente de investigación es un concepto específico de la etapa de investigación y más si nos dice que sirve de sustento para aportar datos de prueba. Entonces, primero se da el antecedente de investigación para poder sustentar así la aportación de los datos de prueba. También es un cualquier registro, ya se los mencionaba, como un nombre, una dirección, nombre telefónico, etcétera, que ha sido incorporado por las partes a la carpeta de investigación y que únicamente podemos hablar de él en la etapa de investigación y a nivel criminalístico, pues es considerado en este nivel únicamente como indicio. Respecto a los antecedentes de investigación y la sentencia, cuando surge esta reforma constitucional en 2008, en el artículo 20 específicamente hay un apartado que nos dice, los antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva. Y entonces ahí algunos abogados empezaron a cavilar y a decir, bueno, pues entonces ahora este procedimiento penal no me permite ofrecer pruebas, no me permite desahogar pruebas y entonces me dice que si yo hago algo antes de la sentencia, no sirve. Entonces, ¿qué haré? Pues llegar únicamente con medios legales, presuntamente convictivos para el juez, y con eso alcanzar un fallo favorable. Y en caso de que no sea así, pues como el mismo artículo 20 me lo expresa, que todo lo anterior al juicio carece de valor probatorio, pues entonces tengo los recursos o tengo incluso el juicio de amparo. Y no, vemos que precisamente esta cuestión de los elementos antes de el juicio, hablando de antecedentes de investigación, datos de prueba, elementos y medios de prueba, nos servirán para ir madurando precisamente ese concepto o ese aspecto de prueba. No es que no sirvan, sino que carecen de valor probatorio si es que no son preparados en la etapa intermedia como medios de prueba para ser ofrecidos y desahogados en la etapa de juicio como prueba. Esa es precisamente
la dinámica, la cual algunos abogados todavía no comprenden. ¿Cuál es su utilidad de este antecedente de investigación? La existencia material de registros que comprueben agregarse tanto a la carpeta digital como a la carpeta de investigación. Esto es también un término novedoso, la carpeta digital. No muchos abogados conocen, policías, peritos incluso, y digamos que es una cuestión muy importante. Este fundamento está en el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y esto para ser consultados por la defensa en caso de que el imputado se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado y se pretenda recibir su entrevista de alguna persona. Incluso también se puede obtener copia de todos los registros. Esto es muy importante. Pasamos al otro elemento, el cual también considero pertinente compartirles esta diapositiva. Sí, que aquí nos expresa cuáles son, qué es el dato de prueba. Nos dice, es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción, aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional. Esto es de gran importancia. Es decir, todavía seguimos en la etapa de investigación inicial porque no se ha judicializado, porque no se ha desahogado ante el órgano jurisdiccional. Y aquí vemos estas dos palabritas que les mencionaba también casi al inicio, de lo cual tenemos que tener en cuenta en el aspecto probatorio, más en esta nueva teoría probatoria, que se advierta idóneo y pertinente, y ahí se le agregaría obviamente que también sea útil, para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Entonces vemos aquí a qué se refiere el dato de prueba, pero vemos que está un poco confuso o un mucho confuso en el Código Nacional. Entonces, para ello hay una explicación o una cuestión más breve que también les comparto y que aquí nos dice, más claro, es todo dato o elemento que no ha sido desahogado ante el juez y por tanto se contiene solo dentro de la etapa de investigación, mismo que debe ser adecuado para la finalidad a la cual se destina, es decir, que sea idóneo y concerniente al asunto, que sea pertinente, que nos alcanza para acreditar la existencia de un hecho delictuoso y la probable intervención de uno o varios sujetos, autoría o participación, y en este caso es considerado a nivel de indicio, hablando desde el aspecto de la ciencia criminalística. ¿Qué acreditamos con este dato de prueba? Bueno, pues podemos acreditar muchísimas cosas, entre ellos la existencia de un hecho delictuoso, la posible intervención del sujeto activo, también nos alcanza para la integración de la carpeta de investigación, contemplando también los informes periciales y policiales, así como para realizar la consignación del asunto ante el juez de control y proceder hacia su judicialización. Es decir, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el dato de prueba es un estándar mínimo requerido precisamente para estos elementos que ya les he mencionado. Y pasaremos ahora a mencionar lo que son los medios o elementos de prueba, que nos dice el Código Nacional. Son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. ¿Qué son? Vale la pena compartir esta diapositiva. Consideramos al medio de prueba, a la prueba en sí, utilizada en un proceso penal. Es el medio para llegar a un fin. Un ejemplo, la prueba pericial. Es un medio de prueba, la prueba pericial. Los elementos de prueba son los elementos de indudable interés para el estudio de la prueba, es decir, lo que constituye o compone la prueba. También, como último aspecto, nos dice que son considerados como indicios. Siguen siendo indicios, todavía estamos en este aspecto criminalístico y que sin embargo estos medios de prueba los vamos a encontrar ya en la etapa intermedia, que es la etapa de depuración como tal, del aspecto probatorio, y vemos aquí cuál es la utilidad. Establecer la relación utilidad-pertenencia.
para así proceder a la depuración. Hablamos obviamente de la etapa intermedia, respecto de las pruebas que se incorporarán para ser desahogadas en la audiencia de juicio oral. Es decir, estamos en la depuración y preparación. Y aquí viene algo muy importante, yo le llamo la parte toral de lo que es esta nueva teoría probatoria, con un aspecto meramente científico, y aquí viene el porqué. No es únicamente una eh, ocurrencia o invención mía, sino que esto es derivado y desglosado del concepto de prueba que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Nos dice que es todo conocimiento. Si hablamos de conocimiento, estamos hablando de la ciencia pedagógica, la ciencia de la educación, la ciencia en general. ¿Qué es el conocimiento? Pues es la acumulación de todos aquellos saberes que nos van a apoyar precisamente en la aplicación de distintas áreas prácticas y también áreas de experimentación. Es conocimiento, conocer. Y ese conocimiento es cierto o probable sobre un hecho. Esta cuestión de certeza y probabilidad ya la habíamos mencionado como principios de la criminalística y que son meramente científicos. Que ingresando al proceso como medio de prueba, es decir, lo vamos a incorporar como medio de prueba primero, prueba pericial, prueba documental, prueba testimonial, en una audiencia, esto es en la audiencia de juicio, y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción. Sirva el tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio, aquí ya hablamos propiamente de la etapa de juicio, para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. Entonces, este es el concepto o elemento prueba de la nueva teoría probatoria, el cual nos da precisamente este aspecto científico por los elementos que ya les mencioné que tiene este concepto. Es el arribo a un conocimiento con un grado alto de probabilidad y certeza, atendiendo a los elementos propiamente del método científico, que es desahogado ante el juez en la audiencia de juicio oral y que es el fundamento para la resolución final emitida mediante una valoración libre, lógica y razonada, apoyándose en los conocimientos científicos, y en este caso es considerado como evidencia. Ya en este nivel se considera a la prueba como una evidencia. Y con esto, ¿qué acreditamos? Es muy importante también saber, porque hablamos de fortalezas, de debilidades, qué es lo que tengo como fiscal, qué es lo que tengo como defensa y a qué me atengo si llego a la etapa de juicio. Bien, pues de parte del órgano de la acusación, tratará de acreditar los extremos de su acusación para lograr la emisión de un fallo condenatorio. Por el lado de la defensa, intentará desacreditar los elementos de la acusación y lograr por lo consiguiente la absolución del acusado. Esa es, digamos, la estrategia que cada una de las partes eh, va a establecer. Y aquí una diapositiva también vale la pena compartir, que es mi fundamento teórico, mi fundamento científico, de alguna manera. La concepción racional de la prueba como herramienta estratégica. Esto hablando de la obra de Michel Tarufo. Nos habla de la persuasión como una función retórica, que ya les hablaba, la cuestión de la intención tanto de la fiscalía como de la defensa de poder llegar al juez de los elementos necesarios, suficientes, bastantes, útiles y pertinentes para que se emita un fallo a favor. Y esto es de conocimiento también, una función epistémica que debemos aplicar. No es únicamente racional y lógica, sino también epistémica, para así llegar al conocimiento de la prueba científica como tal, aumentando el grado de probabilidad y certeza. Es decir, mientras más tengamos elementos o medios de prueba de manera científica. Y hablando aquí también de la que ahora llamamos prueba reina en el procedimiento penal, que es la prueba pericial, es la prueba científica. Hablamos que entonces el perito es el científico del proceso y que si nos allegamos de peritos que conozcan el método científico, que tengan una buena metodología de investigación, que conozcan a detalle su formación inicial, pero sobre todo que conozcan el aspecto forense,
es una cuestión indudable que vamos a tener un gran éxito en estas eh, actuaciones en el procedimiento penal, pues ya se establece aquí, necesitan una oportunidad de leer esta gran obra, Concepción Racional de la Prueba como Herramienta Estratégica de Michel Tarufo, les va a ayudar muchísimo con este aspecto. Y bien, de todo este estudio, la aportación por parte del de la voz, pues es un modelo sistemático integrador de la nueva teoría probatoria en el proceso penal de corte acusatorio, adversarial y oral, con este sustento ramificado en tres aspectos que les comparto. Primeramente, hablaríamos de este aspecto, las etapas del proceso penal cumplen una función sistemática al ser establecidas en estricto orden progresivo, es decir, no podemos hablar de prueba, después medio de prueba, después de antecedente de investigación y después de medio de prueba. Ya les he explicado el por qué, ya tiene una razón sistemática. Del análisis de los conceptos de la nueva teoría probatoria se desprende el acomodo y tratamiento en cada una de las etapas del proceso penal, y también la ciencia criminalística completa esta sistematización con la inclusión de los conceptos de indicio y evidencia, razón por la cual ya una vez analizado este modelo, les repito, a lo largo de casi 10 años, pues se llega o se arriba a la conclusión de este esquemita, que dirán, bueno, pues es un esquema muy sencillo, pero tiene mucho en el aspecto científico, en el aspecto investigativo precisamente, y se los explico, porque realmente esta es la conclusión de esta investigación respecto de los elementos de la nueva teoría probatoria. Si hablamos de la etapa de investigación, hablamos de los conceptos de antecedente de investigación y dato de prueba, analizados a nivel de indicio. Si hablamos de la etapa intermedia, hablamos de elementos de prueba y de medios de prueba analizados también a nivel de indicio. Ya si estamos en la etapa de juicio, hablamos de prueba y necesariamente hablamos en un nivel de evidencia. Entonces, esta es la parte toral de esta nueva teoría probatoria en el proceso penal acusatorio, para de ahí también complementarla con la libertad probatoria, que va directamente enlazada con la valoración por parte del órgano jurisdiccional. Tal actividad necesariamente nos lleva a hablar de lógica, de racionalidad, pero sobre todo de eficacia, para otorgarle así un valor científico a la teoría probatoria o a la prueba como tal. Hablaremos también de las pruebas sobre la exclusión probatoria y cuáles son las pruebas susceptibles de exclusión. Pues el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de aquellas pruebas que generan efectos dilatorios, pruebas ilícitas, pruebas nulas y también de pruebas ilegales. ¿Cuáles son las pruebas que generan efectos dilatorios? Las que atentan contra la celeridad e idoneidad del proceso, las que sean sobreabundantes, las que sean impertinentes, las que sean innecesarias. Sobreabundantes, pues son aquellas que se refieren a medios de prueba del mismo tipo, ya sea testimonial o pericial, que acrediten lo mismo ya superado en retiradas ocasiones. En este caso, el juez dispondrá que la parte que lo ofrezca reduzca el número de medios de prueba cuando mediante ellos desea acreditar los mismos hechos o circunstancias con la materia que se somete a juicio. Si hablamos de pruebas impertinentes, nos referimos a medios de prueba anunciados, descubiertos y ofrecidos que no se refieren a hechos controvertidos, es decir, que no pertenecen al procedimiento penal, que no tienen nada que hacer ahí simple y sencillamente. Los innecesarios son aquellos que tienden a comprobar hechos públicos, notorios o no controvertidos, entonces por ello de ahí, sin entrar más a detalle, son innecesarios. No los necesitamos porque no hay que probar con ellos. También importante hablar de la prueba ilícita que nos establece el primer párrafo del artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Nos dice, cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales será motivo de exclusión o de nulidad.
Y también importante, ya para cerrar este tema, los alcances científicos, que como tal es, digamos, la segunda parte del tema o la conclusión a arribar en este aspecto. ¿Cuáles son los alcances científicos y de aplicación real y práctica? Pues esto no es únicamente una investigación documental, no es únicamente un análisis propio del Código Nacional de Procedimientos Penales, tampoco es una invención, tampoco es una sugerencia no respaldada científica o teóricamente, sino que esto es una cuestión real, ya les comenté desde el inicio, que si todos los operadores jurídicos aplicáramos de tal manera como está establecida esta nueva teoría probatoria, pues otra cosa sería nuestro actuar en el procedimiento penal más ágil, más efectivo, más productivo, más beneficioso, pero sobre todo con mucha más credibilidad por parte de la sociedad en general y también de los mismos operadores jurídicos. Entonces, importante para ello establecer eh, que la ciencia en el proceso penal mexicano ha tenido una evolución bastante interesante. De hecho, de un estudio analítico de los diversos tipos penales, tanto en los códigos penales estatales, el federal, incluso el Código Penal Militar y algunas leyes especiales, en su mayoría de ellas, no hay un tipo penal, no hay un solo tipo penal hasta ahorita en esta investigación que no requiera de la intervención de un perito, es decir, de un tercero ajeno al juicio que tenga una expertise o una experiencia que nos pueda aportar algo a este procedimiento penal. Por ello también me permito compartir esta diapositiva que nos menciona algunas de las ciencias o disciplinas de las cuales se auxilia el proceso penal tales como la criminalística, la criminología, psicología, trabajo social, medicina, informática, infografía, telecomunicaciones, genética, ingeniería, contaduría, neurología, psiquiatría, antropología, física, tanatología, documentoscopía, balística, etcétera. Pues esto por mencionarles solo algunas de las ciencias, algunas de las disciplinas, ramas, especialidades, etcétera. Y bueno, pues esta precisamente es la conexión que tiene la nueva teoría probatoria con un Código Nacional de Procedimientos Penales meramente científico y obviamente apoyándose en la prueba reina, que es la prueba pericial, desde un aspecto meramente científico. Si todos los operadores jurídicos tomáramos en cuenta esta teoría probatoria de un aspecto serio, desde un aspecto integral, pues tendríamos menos probabilidad de tener esa incertidumbre en la cuestión de cómo actuar en el procedimiento penal, qué hacer, cómo probar, qué probar. Recordemos estas dos primeras interrogantes que les hablé al inicio. ¿Para qué probar y qué probar? Pues precisamente con este análisis de la nueva teoría probatoria, lo referente también a la libertad probatoria y a este aspecto científico del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos refuerza precisamente esta nueva teoría probatoria que está plasmada en el código, un código nacional que tiene ya casi 10 años, que eh, me aventuro a decir que más del 90% de los operadores jurídicos desconocen y por ello es que se ha llevado a la tendencia de retroceder en este procedimiento penal, porque si no aplicamos la nueva teoría probatoria de una manera correcta y adecuada, si no la conocemos, si no la aplicamos, pues entonces tendríamos que regresar a lo básico, a lo anterior, a lo conocido, porque esto que es desconocido para muchos y que no es aplicable, pues obviamente que no figura en las diversas audiencias porque no lo hacemos valer, porque lo desconocemos. Entonces, los invito a que conozcan esta nueva teoría probatoria a partir de esta misma charla que les he compartido.
También hay un artículo de mi autoría con ese nombre, que es La nueva teoría probatoria, lo pueden encontrar en redes sociales. Y pues también les comparto mis datos de contacto. Cualquier situación referente a estos temas de la nueva teoría probatoria o referente a cualquier otro tema de sistema penal acusatorio, ciencias forenses, políticas públicas, educación y todo aquello que llevamos a cabo en Academia de Peritos en Ciencias Forenses, que puedan checar la página, puedan tener contacto directo y sobre todo agradeciendo esta invitación, ya lo mencionaba a todas las autoridades, a todos aquellos que están inmersos en este gran proyecto de charlas, de conferencias, para que toda la comunidad estudiantil, jurídica, pericial, policial y a la sociedad en general también les sirva esta información y que podamos ser cada día mejores con el conocimiento que vamos obteniendo con este tipo eh, de eventos. Y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Por mi parte es todo.